Muy buenas tardes, que Dios les bendiga muy ricamente. Estamos acá para cerrar esta serie del tema rebelión barra incredulidad. Hemos dicho que, aunque se puede definir como cosas diferentes, están íntimamente ligados. Donde hay rebelión hay incredulidad, donde hay incredulidad y rebelión. Pero separándola, la rebelión, el rebelde reconoce la autoridad, pero va en contra. En cambio, el incrédulo no solamente no reconoce la autoridad, la ignora o la niega en su mera existencia. En última instancia, es un conflicto de voluntad. ¿Voy a hacer mi voluntad o voy a hacer la voluntad de Dios? Sea porque te desconozco abiertamente, me rebelo, o sea porque niego tu mera existencia. Ese es el punto. Pero una advertencia. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios no entran en la incredulidad como nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por tu presencia y tu mano maravillosa en esta tarde. Te pido, Padre, que la mano de Dios sea obrando en cada vida, que seas tocando, bendiciendo y obrando en cada corazón, Padre Celestial, en esta hora. Glorifica tu nombre, Padre, en estos momentos. Engrandécete, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Este tema es cuando los líderes dudan, basados cuando Juan el Bautista está en la cárcel en sus últimos días de vida. Él duda acerca de que Jesús sea el Mesías o no. ¡Aleluya! Y usted te puede preguntar, ¿qué hizo este hombre que anunció a Jesús, que lo bautizó, que escuchó la voz del Padre audiblemente señalándole: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Dice Lucas 7, 18, 23. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarles: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que has visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Este pasaje se puede llamar dudas creíbles o dudas de la fe. Parece paradójico, o utilizando un término actual, oxímoron, que es una figura que dos imágenes contradictorias se usan simultáneamente para demostrar algo. Es interesante que este pasaje se refiere a la duda de un creyente llamado Juan el Bautista, de quien todas las personas, la más grande persona que vivió en fe en su tiempo, de tal manera que Jesús dijo que era el profeta más grande de la antigua dispensación. Nació milagrosamente de la ancianidad de sus padres, a pesar de la infertilidad de Elizabeth, su madre. El heraldo del Mesías, el hombre de gran fe, quien ve a Jesús acercándose al Jordán, lo bautiza, oyendo la voz del Padre afirmando a su Hijo y al Espíritu Santo viniendo sobre él, para confirmar que es el ungido, el enviado, el Cordero de Dios que quita del pecado del mundo, declara Juan. Este Juan que dijo: es necesario que él crezca y que yo decrezca, que había conocido a Jesús toda su vida, puesto que eran parientes. Este Juan tiene dudas si Jesús es el que había de venir o esperar otro. Esa es la pregunta clave del versículo 19. ¿Eres el que había de venir?
El que ha de venir es la expresión técnica para el Mesías. El que viene, ¿eres Él? Después de todo lo que Dios le dijo a Juan, después de todo lo que le fue revelado directamente, nos preguntamos, ¿por qué dudar? Aleluya. Y eso nos muestra que aún los hombres de mayor fe hay momentos en que duda. Encontramos en los evangelios alguien con duda, encontramos que es un creyente. La duda es cuestión que atañe a los que creen. ¿Por qué? Porque no se puede dudar de lo que no se cree. Es asunto de completamiento de fe. La duda es algo que sucede entre creyentes inmaduros. Puede suceder también en creyentes maduros, crecidos. En este caso, cuando hay duda, es pecaminosa, pero en el nuevo creyente no lo es necesariamente. El punto de partida no es malo, la duda como punto de partida no es mal en sí. El problema es cuando la duda es el fin de la vida, cuando creyentes, después de haber servido al Señor años, comienzan a tener dudas y se desbarrancan y se sumergen en un mar de dudas y terminan ya no sabiendo si son creyentes o no. La capacidad de dudar está conectada a la racionalidad, al haber sido creados a la imagen de Dios. Dios es racional y cuando creó al hombre lo creó racional. Parte de esa racionalidad es la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Es muy importante para el plan de Dios. Si Dios crea gente que le va a revelar la verdad, es esencial que le dé a esa misma gente lo necesario para analizar información y llegar a la correcta conclusión. Uno de los elementos es el proceso de clasificar información. Uno de los componentes de la racionalidad es la duda, o si prefiere, escepticismo, un escepticismo saludable. ¡Aleluya! Esto, forma de pensar, lo aprendemos en Hechos 17:11. Los judíos en la sinagoga de Berea, cuando escucharon el Evangelio, lo recibieron prontamente. Luego buscaron en las Escrituras si lo que se dijo era verdad. Pablo no los reprocha, los llama nobles. Ese es un escepticismo saludable. Dudar te será muy útil cuando quieras comprar un vehículo usado. Es un consejo cuando vas a un médico de buscar otro consejo profesional. Es parte de la imagen de Dios de la duda. En el sentido, es muy buena decir que alguien que se cree todo lo que se dice no es ningún cumplido. No estamos diciendo de que tener todas las evidencias y no arribar a una conclusión correcta, sino esa duda saludable que nos ayuda. Recuerde, la duda es un buen punto de partida, pero un mal punto de llegada. Para mucha gente que vio milagros y escuchó a Jesús, la duda fue el comienzo del fin. Y trataron a Jesús con indiferencia, crítica, rechazo, odio, hostilidad, y aún conspiraron para matarlo. Lo mejor que hicieron algunos de ellos fue curiosidad por Jesús o fascinación por sus obras y palabras, reteniendo una buena medida de dudas. La duda es un buen punto de partida. Por naturaleza, no confiamos en todos y en todo. La gente que lo hace muchas veces es lastimada, espiritual y físicamente. Algunos de los héroes de la fe en sus comienzos eran personas con grandes dudas. Abraham estaba lleno de dudas cuando Dios le prometió un hijo. Dudaba porque tenía casi 100 años y nunca pudieron tener hijos. Su duda era saludable. ¿Cómo lo sabemos? Conocemos a Abraham como el padre de la fe. Lo que comenzó como una duda, habiendo sido resuelta por Dios, transformó en poder de Dios. Sara, junto a él con 90 años, cuando Dios le dijo que tendría un hijo, se rió. Su duda era algo serio. Sara, sin embargo, tuvo su hijo prometida,
su duda se volvió fe y ella también está incluida en los héroes de la fe de Hebreos 11. Aparte de Abraham y Sara tenemos otro caso serio, Moisés. Cuando Dios le dijo que saque al pueblo de Egipto, respondió: no puedo, no soy bueno con las palabras. Conocemos la historia. Moisés se transformó en el líder más grande de Israel, guiándolos en el éxodo 40 años en el desierto hasta los bordes de la tierra prometida donde Josué los introdujo. Moisés también está en la lista de héroes de la fe. Abraham, Sara, Moisés se le da lugar predominante en Hebreos 11 al describir con bastante detalle sus vidas marcadas por gran fe. También en Hebreos 11 tenemos una lista de nombres y otros que la Biblia llama otros, de personas que pueden testificar de periodos de duda, pero llegaron al término de sus vidas con una gran fe. Recuerde el caso de Gedeón, que dudaba seriamente del llamado de Dios como poderoso guerrero de Dios. No creía que podría tener semejante victoria sobre los madianitas, pero lo hizo. Su duda se resolvió en fe. En Jueces 6 se lee acerca de su historia y cómo Dios lo usó poderosamente, que también está incluido en Héroes de la Fe de Hebreos 11. Nuevo Testamento tenemos a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que dudaba de su capacidad de ser padre de un hijo en su ancianidad, probablemente 80 años. Cuando Dios se lo dijo en Lucas 1:18, estas palabras eran mucho más de lo que podía creer. Respondió: soy anciano, mi esposa también, esto es imposible. Sin embargo, terminó siendo un gran hombre de fe que dio un magnífico tributo al Mesías en esa poderosa declaración de Zacarías con que termina el capítulo 1 de Lucas, donde muestra cómo el Mesías cumple perfectamente el Antiguo Testamento y todas las promesas del Nuevo Testamento. Entre los apóstoles tenemos al incrédulo más grande, Tomás. Siempre asociamos a Tomás con dudas, sin embargo, es el apóstol que hace la declaración más grande acerca de Jesús que cualquier otro apóstol. Lo llama mi Señor, mi Dios. Aleluya. Un hombre conocido por sus dudas, sin embargo, hace la más grande declaración de los evangelios. Aún el resto de los 12 que eran de poca fe, eventualmente su fe fue fortalecida y creció al punto que Lucas dice en Hechos 17:6, estos que trastornan el mundo entero también han llegado acá. Podemos ver que los dubitativos en el Antiguo y Nuevo Testamento, aunque pocos de una gran multitud, pueden transformarse en héroes de fe y ser colocados entre ellos. ¡Aleluya! También tenemos el hombre de Marcos 9:24, cuyo hijo estaba endemoniado de niño. Creo, dijo, ayuda mi incredulidad. Voy a creer hasta donde pueda, pero si voy a creer más allá de la fe que tengo, tú tendrás que ayudarme dándome lo que necesito para creer. Una vez más encontramos esta racionalidad. Voy a creer si tú me das razones para ello. La duda es muy real, y aún más en el creyente inmaduro que no tiene suficiente entendimiento para continuar creyendo más y más en su fe. Sin embargo, para maravillarnos, el hombre más grande que haya existido, Juan el Bautista, luchó con dudas al comienzo de que fuera expuesto al Evangelio. Era diferente a los discípulos, los apóstoles que tenían poca fe. Mirando la situación de Juan y los discípulos, le contaron todas estas cosas. Jesús recorría a todos lados predicando, sanando, demostraba su poder sobre la enfermedad, demonios, muerte. En Mateo 11:2-3, Juan estaba en prisión en un lugar llamado la fortaleza Macarios. Fue encarcelado por Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, gobernante de Galilea y Perea. Juan lo había confrontado por su vida inmoral, particularmente al hecho de haberse casado con su cuñada. Juan lo confrontó directamente como era su costumbre.
No le gustó lo que le dijo, así que lo puso en la cárcel al extremo noreste del Mar Muerto, lugar del palacio veraniego de estos gobernantes. Juan estaba en la cárcel por varios meses, posiblemente un año. Muy pronto sería decapitado por causa de la inmoralidad de Herodes cuando fue seducido con la sensualidad de la hija de Herodías, su esposa. Esta sórdida historia se registra en Mateo 14, Marcos 6. Juan está al final de su vida, solo, aislado. Morirá poco tiempo después de este incidente. La única información que tenía Jesús era de segunda mano porque no podía ir personalmente. Alguien tenía que visitarle y ponerle al día de los acontecimientos. No se puede mover sin tener oportunidad de ver o escuchar al Mesías personalmente. Toda su vida se preparó para presentar al Mesías. Su ministerio fue el de preparar a la gente con un mensaje de arrepentimiento y prepararlos para el Mesías. Entonces, cuando éste apareció, proclamó al Mesías, señalando al Mesías, y dijo: hasta acá llego yo. Y continuó predicando hasta que fue arrojado en prisión. Ahora está afuera de los acontecimientos. De tanto en tanto podía recibir visitas y así estar informado. En esta ocasión, algunos de sus discípulos vinieron y le contaron de los milagros de Jesús y tal vez de la resurrección de la hija de la viuda de Naín en el pasaje anterior, como también la sanidad del siervo del centurión. La respuesta de Juan en versículo 19 es que le pide a 2 discípulos y los envía a Jesús diciendo: ¿eres el que esperamos o debemos esperar a otro? Vayan y pregunten a Jesús si realmente Él es el Mesías. En Lucas 3:16 había dicho: el que viene detrás de mí los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él había identificado al enviado. Sabía que era Jesús porque el Padre se lo había dicho. El Espíritu había descendido sobre Jesús y Juan lo había visto. Lo había bautizado en aguas, pero ahora Juan duda y le dice a 2 de sus discípulos: vayan y asegúrense que es verdaderamente el enviado, el esperado. Término para designar al Mesías, o esperamos a otros. Para resolver sus dudas va a la fuente, a Jesús. Eso muestra que Juan creía, era creyente. Si no, hubiera ido a alguien o buscado resolver su duda de otra manera. Recuerde que Juan no tenía las piezas reunidas, no estaba presente. La información venía por terceros. Jesús todavía no había muerto, tampoco resucitado ni ascendido. No había confrontado a los líderes religiosos apóstatas. No había establecido su reino en la tierra. No había derrotado a los romanos ni a los demás enemigos de Israel, ni tampoco se había sentado en el trono de David. No había confrontado a la gente corrupta de Israel. No había establecido el reino de Dios en la tierra. No había traído a la tierra la bendición de Abraham. Nada de lo que Juan, como buen judío, esperaba sucedió. Juan conocía muy bien el Antiguo Testamento. Su padre, Zacarías, fue un sumo sacerdote. Él, como sacerdote, conocía perfectamente las Escrituras. Y 2 semanas al año iba a Jerusalén para cumplir su deber como sacerdote en el templo. El resto de su tiempo estaba en las montañas de Judea, su hogar, enseñando las Escrituras al pueblo. Era su obligación. Conocía las profecías mesiánicas, sabiendo lo que el Mesías haría cuando apareciera, por tanto tenía expectativa. ¡Aleluya! Así que todo esto podemos ver que ocurría en la vida de este hombre Juan. Juan, en el Lucas 1, el nacimiento. Su padre sabe que sería el precursor del Mesías. El ángel se lo había revelado. En versículo 67, cuando su boca es abierta, dice: lleno del Espíritu Santo predica. Acá tenemos un sacerdote del Antiguo Testamento predicando
lleno del Espíritu Santo, un sermón mesiánico. Está inspirado por el Espíritu Santo, dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, de juramento que hizo Abraham nuestro padre, que había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad, en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de Dios, con la que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. El gran mensaje que testifica lo que el Mesías haría incorpora elementos del pacto de Abraham, de David y el Nuevo Testamento. Para estos pactos se cumplen, deben suceder ciertas cosas: redención, salvación, liberación de los enemigos. En versículo 74 se menciona nuevamente la liberación de los enemigos y entonces la libertad para servir a Dios sin temor. Habría santidad y justicia. En versículo 79 se levantaría el sol y la luz llenaría las tinieblas y sombras de muerte serían guiadas en sendas de paz. Juan crecía a la sombra de este sermón. Tal vez lo conocía de memoria. Juan creció sabiendo que el Mesías traía salvación, redención, liberación de los enemigos, la muerte, la enfermedad desaparecían, la tierra se llenaría de paz. Así que cuando el Mesías apareció, nada de esto sucedió. Ahora, desde la cárcel, fuera de circulación, escucha de este Mesías que sana, que libera, que predica, atiende a los apartados y pecadores de Israel. Está confundido. Entonces, ¿todo lo que yo creí no sirve? ¿O este no es el Mesías? ¿Entiende? Hay 4 puntos que contribuyen al estado de duda de Juan. Primero, la tragedia personal. Las circunstancias de Juan no parecen concordar con su fidelidad. Como un hombre fiel, ministro, predicando sin compromiso la palabra, porque está en la cárcel, meses y meses, a punto de morir en cualquier momento. Estas son dudas que nos vienen cuando las circunstancias no parecen reflejar nuestra devoción y fidelidad, o lo que mereceríamos, o lo que se nos prometió. ¿Acaso no parece un triunfo del diablo y no de Dios? Parece un triunfo de un malvado como Herodes y no del Mesías. Juan comienza a tropezar con dudas. No tiene sentido lo que atraviesa. Se pregunta, una o uno, ¿eres el Mesías o uno de los que había de venir? ¡Ah, qué tremendo! Recuerde esto. Si la situación en que estás es mala, es de la carne. Si es malvada, es del diablo. Si no tiene sentido, es de Dios. Segundo, la influencia popular. La creencia de su tiempo era que primero vendría Elías, profetizado por Malaquías. Luego aparecería una lista de profetas, el A, el B y el C, y finalmente el Mesías. Por ello, cuando Jesús pregunta a sus discípulos en Mateo 16, ¿quién dicen los hombres que soy? Algunos dicen Elías, Jeremías o algún otro profeta. La seguidilla de profetas era un concepto popular. ¿Eres el profeta A, el B o el C? ¿Dónde está el Mesías? Vemos que las creencias populares pueden crear dudas.
Hay gente que tiene ideas preconcebidas acerca de Jesús. Y cuando el predicador se ajusta a la palabra de Dios, ahí entonces, mi hermano, y predica algo que contradice su creencia, duda, porque aceptaron conceptos que no son de la Biblia. Por tanto, las dudas aparecen cuando no podemos conciliar tragedias personales con nuestra fidelidad, creencias populares incluyendo a Jesús. Esto viene porque la revelación era incompleta. Juan no tenía toda la información y eso es clave. Lo que Juan no entendía era ¿por qué no se manifiesta el reino? Juan no tenía la información, estaba velada. Recuerden el Antiguo Testamento, que cuando Jesús vendría esa información sería rechazado. El Mesías se volvería de Israel a los gentiles, establecería la iglesia, cuyo tiempo sería de más de 2000 años. Entonces Jesús regresaría y establecería su reino. Estos conceptos son misterio en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla del reino. Zacarías en su sermón lo dijo perfectamente. El Mesías vendría, cumpliría las promesas de Abraham, de bendición en la tierra, prosperidad, las promesas davídicas que Israel volvería a tener rey y que Israel gobernaría literalmente el mundo, las promesas del Nuevo Testamento, del perdón de pecado, misericordia, gracia, todo ello está en su sermón. Pero lo que el Antiguo Testamento no muestra es ese periodo llamado iglesia que va durando más de 2000 años ya. Aleluya. En ese periodo Dios se vuelve de Israel y trata con la gente que no son judías. Aleluya. Y ahora se abre un nuevo canal de testimonio al mundo. La iglesia compuesta de judíos y gentiles. Y no es hasta que este tiempo se cumple Israel sea salvo que Jesús aparece para establecer su reino glorioso y cumplir todo lo que prometió Abraham y David. Juan no tenía esta información. Juan funciona de una manera incompleta. Juan, como Pedro dice, necesitaba la palabra más segura. Necesita escuchar o ver la verdad de Dios. Algunos apóstoles tuvieron una situación similar. No sabían que Jesús había resucitado. Iban rumbo a Emaús, enlutados por todos los acontecimientos. Para ellos todo estaba perdido, terminado, y Jesús se manifiesta. Lucas 24, Jesús les abrió las Escrituras y les habló todo lo concerniente a Él. Él les ayudó a entender que todo esto era típico, era parte del plan de Dios en las Escrituras. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es típico esto. Aún después de la cruz y la resurrección, los discípulos lucharon. En Hechos 1 le preguntaron al momento de ascender, ¿restaurarás en este tiempo tu reino? Y Jesús le responde, no está en ustedes saberlo, Dios lo sabe y lo establecerá cuando llegue su tiempo. No tienen que saber todo. Así que estas expectativas estaban alrededor del Mesías trayendo su reino. Cuando la cosa fue de mal en peor y terminó en su muerte, parecería que todo el plan se desvanecía. Tenían una revelación incompleta. ¡Aleluya! Podrían entender un poco más de haber interpretado mejor el Nuevo Testamento. Mateo 22, 29. Están equivocados, no entienden las Escrituras. El Antiguo Testamento habla del Mesías sufriente, Isaías 53, Salmo 22. Las Escrituras hablan del Cordero perfecto que cumpliría con todo el sistema sacrificial. Juan sufría de una revelación incompleta. El Nuevo Testamento no estaba escrito. No le podemos decir a Juan, lee primera, segunda de Tesalonicenses, segunda de Pedro 3. Un día para el Señor es como 1000 años como un día. Hay un espacio de tiempo. Todavía no había sido escrito. Hoy no tenemos este problema. Si alguien tiene dudas, le decimos, vaya a la Biblia, le damos pasajes.
porque la revelación de Dios es clara. Lea la palabra, aprenda la palabra, confía en la palabra. Bienaventurado es el que se deleita en la ley de Dios y en su ley medita de día y noche, porque es en el conocimiento de la verdad que entendemos los propósitos y planes de Dios y las dudas se disipan. En el creyente, las dudas le señalan su necesidad de profundizar en la palabra. Una vez que el corazón y la mente creen en la verdad de Dios, las dudas se disipan. Se puede ser tentado a dudar de lo que se conoce, pero no se puede dudar de lo que no se conoce. Usted tiene la evidencia en la palabra, la mente de Cristo está en la palabra. Usted puede llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10, 5, 1. 5. Primera de Juan 2. Ustedes tienen la unción de Dios y no necesitan que hombre alguno les enseñe, porque la unción de Dios les enseña. Juan no tenía esa información. Si usted no tiene toda la información, vaya a quien la tenga. ¿Quién es? El Señor. ¿Dónde nos revela sus pensamientos? ¿Dónde está la mente de Cristo? Primera de Corintios 2:16. Ustedes tienen la mente de Cristo. Acá mismo no necesitamos tener dudas. Si le tiene duda, vaya a la palabra de Dios y permita que sus dudas se vuelvan en fe. El cuarto, el último componente en el caso de Juan contribuyó a su duda: expectativas erróneas. Juan era un profeta lleno de celo y fuego. No parece que haya habido mucha gracia en su mensaje. ¿Qué les decía Jesús? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? La última advertencia del Antiguo Testamento es que el día del Señor se acerca, grande, terrible. Vendría ardiendo como un horno. Todos los orgullosos y atrevidos serían como paja en fuego. ¡Oh! Los malvados serían aplastados bajo la suela de su calzado. La última proclamación del Mesías, el Mesías del Antiguo Testamento, el Mesías viene, habrá juicio, un holocausto. Juan tronó con un mensaje de juicio, de azufre, de fuego. Lucas 3, vemos a Juan como la voz que clama en el desierto. Versículo 3, proclamaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado, un mensaje muy fuerte. Cuando los líderes religiosos aparecieron en sus reuniones, les dijo generación de víboras, porque eran como víboras corriendo ante un fuego devastador, tratando de llegar primero al río y ser salvados del fuego consumidor. Luego les predicó acerca del hacha que estaba a sus raíces lista para cortarlos del fuego que los consumiría. Este era su mensaje conectado a la noción e idea que cuando el Mesías venga, habría un holocausto, un bautismo de fuego, tomaría su aventador en su mano y zarandearía como trigo al mundo, separando paja del trigo y quemando fuego a unos en el fuego eterno. Era tremendo y eso esperaba que el Mesías haga. Sin embargo, Jesús aparece y ¿qué hace? Sana a todos, mejora la situación de los que le escuchan, no hay juicio, es compasivo, hay ternura, hay amor, hay misericordia, muestra a través de sus obras la compasión y el amor de Dios. Lo peor lo hace con no creyentes, con apartados, pecadores endurecidos. ¿Dónde está la confrontación con los incrédulos y malvados? No solo confrontaron a los judíos, pero con la gente como Herodes Antipas, que vivían en vida tan inmoral y perversa. ¿Dónde está el hacha en su mano? ¿Dónde el aventador? ¿Por qué no destruye a sus enemigos? Quema a los malos, trayendo sobre ellos el día de la venganza de nuestro Dios. Pareciera que las cosas no estaban yendo como Juan esperaba, porque Juan llevaba a la gente al arrepentimiento para que cuando venga el Mesías no sean quemados. Ahora el Mesías aparece y en su lugar los sana, los muertos resucitan y los demonios son echados. Eso es lo que provocó sus dudas, expectativas, falta de información, cosas razonables.
Era una duda racional, razonable, un punto de partida. Fue un buen punto de partida porque lo llevó al Señor por el resto de la información que su alma necesitaba. ¿Cómo le respondió el Señor? Versículo 21, en ese mismo momento, cuando le preguntaron, sanó a muchos de enfermedades, aflicciones, espíritus inmundos, y muchos ciegos recibieron la vista. En ese mismo momento, tal vez cerca de Naín, donde resucitó al hijo de la viuda, hizo esta tremenda demostración de su poder milagroso, sobrenatural. Algo que Jesús había hecho públicamente muchas veces, ahora lo hace específicamente para Juan. Por otro lado, cuando los fariseos le pidieron que haga lo mismo, él no lo hizo. Lo que esta gente tenía no eran dudas, sino incredulidad. La fe de Juan esperaba ser completada. Mucha gente era ciega en este tiempo y muchos fueron sanados instantáneamente. Mucha gente seguía a Jesús que los sane. Fue fácil esta manifestación tan grande de milagros. Les contestó y dijo, vayan y digan a Juan lo que vieron y escucharon. Los ciegos reciben la vista, los cojos caminan, los sordos oyen, los muertos son resucitados y se les predica el evangelio a los pobres. Díganle lo que vieron y escucharon. Jesús no habló acerca de juicio. No dijo, díganle a Juan que el juicio viene después de esto. Vayan a Juan y que busque un buen libro acerca de dispensaciones. Vayan y testifiquen a Juan de lo que vieron y escucharon. Con esto quería imprimir en Juan y en nosotros la idea de que el reino había sido inaugurado, que el reino había venido. Por tanto, el Rey Jesús está aquí. ¿Cómo es eso? En Isaías 26, su padre lo conocía y se le enseñó. Conocía perfectamente pasajes mesiánicos conocidos al retorno del Mesías y el establecimiento del reino mesiánico. Isaías 26 habla de esos tiempos. Versículo 28, concebimos, tuvimos dolor de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tiempos difíciles para Israel. Luego la promesa de liberación y bendición. 26:19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad, cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Uno de los aspectos del reino mesiánico será la resurrección de los justos. Daniel escribe esto. Promesas mesiánicas, la resurrección, Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Isaías 35, tenemos el reino nuevamente en la venida del Mesías. Escuchen, el desierto se alegrará, el Arabá se regocijará y gritará de gozo, la gloria del Líbano será dada, la majestad del Carmel y Sharon. Eso significa que al venir el Mesías algunas cosas sucederían en medio ambiente, cambios en la tierra, el desierto florecerá, cambios en la vida de las plantas, es como volver a las condiciones del paraíso antes de la caída. Perdimos el paraíso, este es el paraíso recuperado, de vuelta a condiciones edénicas. Una de las características es que se crea un río que fluye de Jerusalén al desierto, haciéndole florecer. Al final del capítulo, versículo 2, dice que habrá una manifestación de la gloria de Dios, la majestad de Dios. Literalmente la tierra se llenará de gloria. Para comenzar, el versículo 3 dice, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Versículo 4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temas, aquí está nuestro Dios. Viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y te salvará. ¿Qué sucederá entonces? Versículo 5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo,
porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Habrá vida floreciendo por todas partes, personas siendo sanadas, mudos hablando, cojos saltando de alegría, muertos resucitando, la muerte, la tierra sanada y bendecida. Entonces, lo que Jesús le dice a Juan es que lo que el profeta dijo que sucedería cuando venga el Mesías. Recuerda Isaías 61, se cumple en Lucas 4, 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús sabe que Juan conoce Isaías y le envía el mensaje: díganle a Juan que los ciegos están recibiendo la vista, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan, los pobres reciben el Evangelio. Díganle que se inauguró el reino y el Rey está presente. Aunque el cumplimiento del reino en la tierra es algo futuro, la inauguración del reino ha ocurrido. El reino fue inaugurado cuando vino el Rey. Por eso Jesús podía decir, aunque el reino no había venido en sentido milenial, sin embargo, el reino está entre nosotros. Inauguró el reino con manifestaciones de poder, que es un anticipo del poder que se manifestará cuando venga su glorioso reino. Sí, Dios vendrá con venganza, pero también con sanidad y con poder de resurrección. Todo lo que Jesús dice está tomado de Isaías y añade el versículo 23. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Juan le dice, vas a ser bendecido si crees esto. No te ofendas. No permitas que tu tragedia personal, no permitas que puntos de vista e influencias populares, no permitas que la falta de revelación, no permitas que tus expectativas incorrectas te hagan tropezar en pensar que no soy el enviado. Sabe esto, el reino ha sido inaugurado, yo soy el Rey, porque lo que fue profetizado ves que se cumple ante tus ojos. ¿Qué sucedió con Juan? Mateo 14, Juan nunca más hizo otra pregunta a Jesús, nunca más buscó más información. Una vez que Jesús le dio la respuesta a través de sus discípulos, testimonios de primera mano de lo que hizo y los unió con Isaías, Juan no tuvo más preguntas. En Mateo 14:10, Herodes lo mata cortándole la cabeza y obsequiándole a la hija de su esposa Herodías, la chica que bailó para Herodes en el día de su cumpleaños, para que se le entregue a su madre, quien por el odio que lo tenía había comenzado esta ejecución, porque Juan le había confrontado por su iniquidad. Versículo 12, los discípulos vinieron, tomaron el cuerpo, lo sepultaron y fueron a informar a Jesús. Juan murió antes que Jesús. No escuchó mucho de lo que Jesús enseñó porque estaba prisionero. Nunca vio su poder. Manifestándose, al morir, sus discípulos vinieron a contarle a Jesús. ¿Por qué? Esto indica que Jesús era el Mesías de Juan. De otra manera no hubiera ido a él. No todas sus preguntas fueron contestadas antes de morir. Sin embargo, el reino había sido mostrado como un adelanto y Juan recibió el mensaje creyendo que el reino había sido inaugurado. Aunque no manifiesto en su forma final, el reino había sido inaugurado. Ahora, la pregunta, ¿eres el que había de venir? Recibe la respuesta, acá está, juzga tú. Y Juan escuchó los milagros, los testimonios, cómo Jesús relaciona todo ello con un libro que Juan conocía perfectamente, Isaías capítulo 26 especialmente, y se le juntan todas las piezas, caen formadas en el mosaico de su fe y promesas. Ahora estaba completo el panorama. Sabía que
que aunque no todas sus preguntas estaban contestadas, la pieza central estaba Jesús. Él fue a Jesús y Jesús no lo defraudó. ¿Tienes dudas? Ven a Jesús, tampoco te defraudará. Padre, bendice a cada vida que ha escuchado y escucha esta palabra. Aquellos hermanos que tienen dudas, extiende tu mano, Padre, como Juan, como Tomás, como tantos otros, vengan a ti para solucionar sus dudas con un corazón abierto, y tú vas a hacer el milagro. Jesús hizo tremendos milagros para Juan, especialmente para evacuar las dudas de Juan. Y si hay hermanos acá que necesitan un milagro, tú lo harás para bendecirles y completar su fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios sea bendiciéndoles y nos vemos Dios mediante el miércoles.